porque el día de hoy el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, si usted no lo recuerda, es este mismo juez que llevó la causa contra Rosario Robles Berlanga, pues el día de hoy el juez Delgadillo Padierna determinó, tras 2 días de audiencia, que la Fiscalía General de la República intentó inculpar a Julio Scherer Ibarra, quien fuera consejero jurídico de la Presidencia de la República, a Santiago Nieto Castillo, quien también fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a un grupo de abogados por delitos inexistentes y por la mala. También turnó el juez el expediente y su decisión a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se revise si hubo violaciones que ameriten proceder en contra de la Fiscalía, de ese órgano autónomo de justicia. La decisión del juez Delgadillo da un duro golpe a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, que se ha caracterizado por su inoperancia, por el desaseo y por la poca efectividad en casos que ha llevado como representación pública. Muchos de estos casos son familiares, es decir, tienen causas iniciadas en beneficio de los intereses particulares, del interés de la Fiscalía, del titular de la Fiscalía General. Esos son los casos en los que Gertz Manero ha estado muy metido, muy ocupado durante estos más de 3 años. En la audiencia, el juez Delgadillo decretó la no vinculación a proceso de los abogados Juan de Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnao, pues sentenció que no existe prueba que demuestre culpabilidad en los delitos de asociación delictuosa, de extorsión, de tráfico de influencias y operación con recursos de procedencia ilícita. El juez Delgadillo enfatizó en que la Fiscalía imputó ficticiamente, así lo dice, a Julio Scherer Ibarra y al grupo de abogados relacionados, por lo que se transgredió su derecho a una adecuada defensa. También añadió: no solo investigaron a Julio Scherer, sino también a Santiago Nieto. Dichas personas no fueron llamadas a la audiencia de imputación y la Fiscalía aprovechó la audiencia para mandarles una amenaza velada. Eso es lo que dice el juez. Los fiscales expusieron 70 elementos de prueba para demostrar la culpabilidad, la presunta culpabilidad de los imputados, pero el juez determinó que eran insuficientes, descartando el actuar perverso, así, tal cual, así como las deficiencias y los cambios de hipótesis de los fiscales del órgano autónomo de justicia. En algún momento, el juez Delgadillo Padierna dice, por ejemplo, que la imputación en contra de estos personajes debería ser llevada exhibida como una mala praxis de esta Procuraduría para que quede así asentado, dice el juez. Al final es un pleito de élites, es un pleito entre los personajes que han estado sentados junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos ellos con nombramiento directo del presidente de la República, personajes de la élite del gobierno de México, hasta que ya no lo fueron. No solamente miembros de la élite del gobierno de México, miembros de la propia élite, como son todos los personajes que están involucrados en este caso. No es solamente el fiscal Alejandro Gertz Manero, un hombre multimillonario que ha hecho su fortuna no solamente en el servicio público, trabajando para gobiernos del PRI, del PAN, de Morena. Del PRD. Del PRD. De Morena no, porque la fiscalía no es del gobierno federal. Pero, pues, Gertz Manero es un personaje de la élite en el país, como también su aliada en contra del Julio Scherer Ibarra, me refiero a la senadora Olga Sánchez Cordero, y el propio Julio Scherer Ibarra, que aunque es hijo de un periodista,
muy prominente, fundador de la revista Proceso. Bueno, él ha tenido su trayectoria trabajando con gobiernos, no solamente de López Obrador como consejero jurídico, también trabajó en gobiernos priistas, estuvo en la campaña, por ejemplo, de Francisco Labastida Ochoa, trabajó con Pedro Aspe, en fin, es también un personaje de la élite. Pero ya en el caso específico, es el de esta audiencia que fue muy prolongada, de la que ayer le hablamos cuando todavía estaba en curso. Este es un episodio de enorme relevancia porque la Fiscalía General de la República, aunque no imputa directamente a Julio Scherer Ibarra, sí lo hace con abogados allegados a él y hace señalamientos ante el juez a Julio Scherer Ibarra. Y resulta que el juez no toma en cuenta esos argumentos jurídicos y hasta políticos y le da un garrotazo a la Fiscalía General de la República. Y la Fiscalía General de la República, a su vez, juega en contra de su propia causa, porque en esta imputación o en estas imputaciones, en realidad está defendiendo a Juan Collado, Exacto, a quien está imputando supuestamente. Lo imputa de otras operaciones en otro lado. O sea, pero imagínate tú todo lo que pone en juego Alejandro Gertz Manero con tal de involucrar a Julio Scherer Ibarra y a Santiago Nieto Castillo, que eso es los que le importa. Los otros abogados, ¿qué? A quien le importa a Gertz Manero es estos dos personajes a los que aborrece. A eso iba, que Claro. el otro prominente personaje de la élite política y económica que da lugar a esta imputación es nada menos que Juan Collado Moselo, el abogado de Carlos Salinas, el abogado de Enrique Peña Nieto, el abogado de Carlos Romero Deschamps, el abogado de Raúl Salinas de Gortari, el abogado de la élite política y económica del Priato o del PRIAN, que denuncia ante la Fiscalía General de la República a Julio Scherer Ibarra y a estos abogados por extorsión, por otros delitos también. Es decir, estamos ante un episodio de las élites que están hoy midiendo fuerzas, y en el episodio de ayer, pues sí, quería la Fiscalía General de la República meter a la cárcel a estos abogados cercanos a Scherer. El juez dice no, y la respuesta, Alejandro, de la Fiscalía General de la República a la determinación de este juez es también de una virulencia. Claro. Y esa es la noticia número 2 de la portada de los periodistas, porque en efecto, después de que el juez José Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por cierto, sobrino de la exdiputada federal Dolores Padierna, y quien tiene en la cárcel en los hechos a Rosario Robles, exsecretaria de Enrique Peña Nieto, pues la reacción de la Fiscalía es también muy inaudita. La Fiscalía dice que el fallo de este juez es una resolución ilegal. En un comunicado, la Fiscalía de Gertz Manero establece: dicho juez descalificó y agredió groseramente a la representación social, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora, que no habían sido objetados desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente. Y añade este comunicado de la Fiscalía General de la República sobre el juez: y se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio S., se refiere a Julio Scherer Ibarra, que no está imputado, pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados. O sea, el señor juez se dedicó a defender a Julio
S., es decir, a Julio Scherer, que no había sido imputado. Pero ese personaje había pruebas en contra de ese personaje que no estaba en la audiencia. Entonces, Eso es parte de lo que... ¿por qué no lo citaron a la audiencia ¿Por qué si no el lo han gran imputado? imputado entonces era ¿Por qué Julio no al S.? imputado? Esa es parte de lo que tampoco uno entiende. Si Julio Scherer Ibarra está involucrado, está hasta las chanclas, como dice este comunicado de la Fiscalía General de la República, que dice 75. que no estaba imputado, pero que sí existieron una serie de pruebas que no habían sido refutadas sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados. ¿Por qué diablos no le imputa a la Fiscalía General de la República esos delitos a Julio Scherer Ibarra y le pide al juez, si tiene esos elementos, que lo meta a la cárcel? Pues no lo hace. Bueno, entonces sigue este comunicado de la Fiscalía General de la República en el que esta institución, encabezada por Gertz Manero, considera que esta situación no puede estar desvinculada de la denuncia pública que presentó recientemente el propio Julio S., Julio Scherer, en contra del fiscal Manuel Granados el 22 de abril del 2022, y que al ser soslayada por dicho juez, ello indica una notoria parcialidad, ya que dicho juzgador sí analizó temas y antecedentes que no estaban en la litis. Todo ello en favor de los imputados, y descalificó agresivamente la acción del Ministerio Público Federal. No, y notoriamente a favor de Julio Scherer. Scherer. Es correcto. Una vez más, Y luego dice, bueno, sí, vale la pena que lo repitas. lo voy a porque- repetir. El comunicado, o antes, Dice, que no se entendió. Dice, Dices, ya que el juzgador, o sea, se refiere al juez Delgadillo Padierna, dice, ya el juzgador sí analizó temas y antecedentes que no estaban en la litis. Es decir, no estaban ahí en en ese expediente, pero el juez sí consideró algunas cosas, pero no las consideró, dice la fiscalía, cuando se trataba notoriamente de Julio Scherer. Sí, y entonces el comunicado insiste en que el juez, dice la Fiscalía de Gertz Manero, ofendió y descalificó agresivamente la acción del Ministerio Público Federal. Asegura también la Fiscalía General de la República que omitió el juez el análisis imparcial de pruebas no refutadas, lo cual denota una parcialidad insostenible y una defensa ilegal de personas que no están imputadas, pero que aparecen en los datos de prueba señalados por la Fiscalía y no pueden ser Híjole, ocultados. Qué barbaridad. O sea, fíjate nada más hasta dónde. El juzgador toma en cuenta a Julio Scherer Ibarra. Lo toma en cuenta, aunque no está citado, pero sí está en la documentación que presenta como prueba la Fiscalía. O sea, otra vez, la Fiscalía no imputa a Julio Scherer Ibarra, pero sí le reclama al juez que haya defendido a Julio Scherer Ibarra. Eso es en el fondo de la cosa. Dice, bueno, lo repite una y otra vez, dice, por ejemplo, esta situación no puede estar desvinculada de la denuncia pública que presentó Julio S. Bueno, ¿quieren inculpar o no quieren inculpar la Fiscalía a Julio Scherer? ¿Por qué no se va contra Julio Scherer? Tal cual. ¿Por qué tiene que andar No, pues es que sí está mencionado en las pruebas de aquí abajo. ¿Tiene o no tiene la Fiscalía de Gertz Manero información para hundir a Julio Scherer Ibarra? ¿Sí o no? ¿O todo lo demás es venganza, como aduce el mismo Julio Scherer Ibarra? Pero hay más, Alejandro. En el comunicado de la Fiscalía General de la República se añade lo siguiente. El abogado defensor del caso, es decir, de los abogados, entre los cuales abogados
allegados a Julio Scherer Ibarra, dice el abogado defensor del caso, Alejandro R., se refiere a Alejandro Robledo, que el propio comunicado identifica como quien fue subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, propuesto por Julio S., es decir, por Julio Scherer, días antes de la audiencia, afirmó públicamente sobre este asunto: se va a acabar esta venganza, lo cita, y sigue el comunicado. Poco después, el juez coincidió y calificó la imputación de venganza, sin que hubiera prueba alguna. Añade el comunicado de la Fiscalía General de la República. En razón de todos los actos abusivos y parciales contra la Administración de Justicia ya señalados, esta institución presentará de inmediato el recurso de apelación que se hará público en los términos de la Ley de Transparencia. Asimismo, la Fiscalía General de la República presentará queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y a petición del Ministerio Público abrirá carpeta de investigación penal sobre el presente asunto. Y un último párrafo, Alejandro. Un último párrafo del comunicado de la Fiscalía General de la República, que a mi juicio tiene también el tono de la amenaza. Refiriéndose, por supuesto, a la conducta también del abogado defensor de los abogados. Dicha conducta inadmisible no habrá de inhibir al Ministerio Público de la Federación para judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia, y de ello se informará de inmediato a la opinión pública de conformidad con la Ley de Transparencia para evitar cualquier extorsión mediática criminal. Vuelve a mencionar la frase extorsión mediática criminal, muy probablemente refiriéndose a lo que la revista Proceso ha publicado sobre Alejandro Gertz Manero, y como en su momento el propio Julio Scherer Ibarra dijo en aquel encuentro con Alejandro Gertz Manero, que se refería a lo que había publicado la revista Proceso y que él no tenía nada que ver. Es decir, lo único que puede uno anticipar, Alejandro, es que este pleito va a continuar, porque la Fiscalía está diciendo que el MP, la Fiscalía, no... Sí, van con todo, no habrá de inhibir. Sí, van por la apelación, se va a presentar una queja. Y más queja, denuncias. Sí, va a presentar una queja. Judicializar todos los casos. Así es, van a presentar una queja en contra de contra el juez en el Consejo de la Judicatura, y además van a presentar todos los expedientes que tenga, es decir, todos los expedientes, eso significa judicializar, van a agarrar todo lo que haya y lo van a llevar ante un juez para que, o distintos jueces para que lo valoren. Obviamente ya es acoso. O sea, se van a ir con todo, absolutamente ¿Otra vez con los todo. Asuntos personales bueno, del son ciudadano? Los temas claro, es la Fiscalía, es el fiscal ejerciendo el poder de la Fiscalía para defender al fiscal que en sus temas personales. Tal cual, es la Fiscalía en manos de un fiscal que usa la Fiscalía para defender las cosas del fiscal. O sea, todo es en torno al fiscal Gertz Manero. Esto es un tema, él en lo personal tiene un problema con Julio Scherer Ibarra, él en lo personal tiene un problema con Santiago Nieto Castillo, él en lo personal tiene un problema y todo lo va resolviendo usando al Ministerio Público, es decir, aunque, la Alejandro, representación de usted y mía, aunque utilice lo que utilice. Aunque utilice a Juan Collado. Sí, no, aunque beneficia a Juan Collado. Porque de hecho, lo que está haciendo aquí es beneficiar al abogado de Raúl Salinas, de Enrique Peña Nieto, al abogado de Carlos Romero de Champs, lo va a beneficiar. A ese personaje que está en la cárcel, lo va a beneficiar. Es una cosa en una de esas, Alejandro, casi, en una de esas. Pero eso ¿sabes qué, Álvaro? Es ira.
y desaseo, porque el mismo comunicado es completamente desaseado. E iracundo. E iracundo. Yo siento que estos comunicados que salen así son dictados personalmente por él. Y si no son dictados personalmente por él, avalados totalmente por él. Bueno, eso tiene que ser así, pero yo creo que son dictados porque tiene estimaciones que solo un agraviado metería en un comunicado. O sea, no es un comunicado institucional. No. Insinúa cosas que solamente alguien que se siente muy molesto y agraviado por la decisión de un juez o por lo que sea, porque está perdiendo, incluiría en un comunicado. A ver, guardando todas las proporciones y las situaciones y considerándolo completamente, dos casos distintos, el tono con el que le contesta Presidencia de la República a los eurodiputados, aquel comunicado que era un comunicado que rompía ciertas reglas de los comunicados porque no era institucional, era un comunicado que planteaba filias, fobias, y era el presidente de México diciéndolo. O sea, el comunicado originalmente sale como un comunicado contra los eurodiputados, y luego después, en el análisis del comunicado, ay, canijo, trae carnita, trae criterios personales el comunicado. Y al día siguiente dice el presidente, claro, yo lo dicté, ¿cuál es el problema? Así es. Y ya, le pasa lo mismo. Es una buena observación, claro, Alejandro. Es un comunicado que tiene, digamos que toda la hiel. La ira. La ira y la frustración, sobre todo, de Alejandro Gertz Manero. Y la venganza. El deseo de venganza, por supuesto. Alejandro, ¿cómo estarán las cosas que Alejandro Gertz Manero usa a Juan Collado para efectivamente enderezar una denuncia, una imputación no penal contra Julio Scherer Ibarra, sino con abogados en los que dice Julio Scherer Ibarra también participó? Pero ¿cómo estarán las cosas que en una de esas hasta a Emilio Lozoya le ofrece un criterio de oportunidad para que involucre a Julio Scherer Ibarra? Bueno, de hecho, de alguna manera es sin necesidad del criterio de oportunidad, porque ni siquiera lo necesita. El abogado preso está en cooperación con el abogado al frente de la fiscalía para hundir al abogado que fue cercano al presidente. O sea, Juan Collado está cooperando con Alejandro Gertz Manero, por supuesto. ¿Cuáles beneficios? No es transparente eso. Lo mejor sería que Alejandro Gertz Manero transparentara a qué acuerdos llegó con Juan Collado para hundir, en un tema que es personal, hundir a Julio Scherer Ibarra y a Santiago Nieto. Tiene menos problema con Santiago Nieto, también toma distancia de Santiago Nieto un poco, pero no está exento Santiago Nieto de todo esto. De hecho, es parte del paquete de odio que lanza Alejandro Gertz Manero. El comunicado denota eso, denota la frustración, la ira, el encono, el deseo de venganza, y obviamente está muy orientado a Julio Scherer. Ahora, la pregunta que sale de este comunicado y que sale de todo esto es, ¿por qué carajos el fiscal no va? ¿Por qué se anda por rodeos? ¿Sabes por qué se fue por los abogados? Porque lo que buscaba era que los detuvieran en el acto y luego ahí agarrarlos, sacarlos a los abogados cercanos a Julio Scherer, luego decirles, ahora sí, te tengo en mi puño. O cantas en contra de Julio Scherer Ibarra. Te ofrezco que mañana estás en la calle con un criterio de oportunidad. Yo fiscal, vengándome, usando todas las herramientas de la ley para mi venganza, te tengo en el puño, te ofrezco que te doy la libertad si vas y hundes mañana ante el juez a Julio Scherer, tu jefe. Sí, claro. Y los otros o sea, es algo de un año después, Álvaro. Una persona cualquiera, sin ver a sus hijos, empieza a cambiarle la vida. Y dice, a los 3 días, ¿no?
Dices tú, ay, canijo, aquí voy a estar los siguientes años, está canijo. Entonces a cantar, a inventar incluso si es necesario. Exacto, porque también cabe la hipótesis de que lo que digan sea cierto. Cabe la hipótesis de que lo que digan es cierto o mentira. Algo que probablemente ya nunca sepamos por el tamaño de contaminación que hay Sí. del expediente. Está completamente contaminado el expediente. ¿Por qué? Pues porque se trata de una venganza personal, hombre. ¿Y a qué? Y esta fiscalía, esta conducta de su titular y de la propia fiscalía, ¿le sirven a México para acabar con la impunidad? No. No, Ese es el asunto. No, pues claro, digo. No es un asunto solamente de élites y de abogados ricachones y poderosos. No. ¿Y el país qué? ¿El país qué? Le sirve para que tenga credibilidad una institución para proceder contra quienes han saqueado o están saqueando nuestro país. Pues entonces un fiscal así no le sirve más que a su propio interés. Y en ese sentido, pues por supuesto que este señor, Alejandro Gertz Manero, tiene que ser removido si es que no quiere renunciar, que son las dos únicas formas de poner fin a su gestión, que fue electo para 9 años. Él no dice que no va a renunciar. Pues el presidente de México, así como lo propuso al Senado y el Senado lo ratificó, pues el presidente, creo que ante todas las evidencias, debe reflexionar, debe ponderar, debe valorar si un individuo así le hace bien Le sirve a la República. Sí, Tal cual. ese es el tema. No a él, no al presidente tampoco. No. Al país, a la República. Sí. Bueno, pues vamos de un caso, brincando de un caso a otro, siempre casos de Gertz Manero, los temas personales. Pues sí. Bueno.